que es el que más preguntas ha recibido. Y a propósito de una alusión del señor Tamames al Ejército Nacional y al franquismo sociológico, pero que no la contestó el señor García Trevijano, hay varias preguntas como esta, parecidas a esta. ¿Cree que hubiese habido ruptura con el ejército que existía entonces? Sí, lo creo. Todas las informaciones que ha tenido el pueblo español y la clase que luego se incorporó a la política sin participar directamente en la acción, están engañados. Yo personalmente estaba en contacto diario y permanente con las más altas jerarquías militares, en nombre de la plataforma y de la Junta Democrática. Los generales más responsables estaban en diálogo permanente y dispuestos a un entendimiento. Es verdad que, como luego se demostró también el 23 de febrero y antes, el ejército había división de opiniones y había otros generales que eran totalitarios o dictadores y que estaban en contra. Pero había una posibilidad muy seria, muy avanzada, de entendimiento con el ejército para formar un gobierno provisional que convocara un referéndum sobre la forma de gobierno y sobre la forma de Estado, es decir, que el pueblo español eligiera libremente entre monarquía o república, entre régimen presidencialista de gobierno con elección directa como en Estados Unidos o Francia, o régimen parlamentario. Y estaban de acuerdo, digo, jerarquías de primera magnitud. Y yo personalmente tenía las conversaciones con ellos. Lo sabía y lo transmitía a los principales dirigentes de la Junta. Sin embargo, se transmitió el mensaje una vez que el Partido Socialista Obrero Español decidió pactar con el régimen a espaldas y a escondidas del resto de sus compañeros, para lo cual fue muy oportuno que yo estuviera en la cárcel, porque sabía todas esas maniobras y estaba informado desde el extranjero por las más altas personalidades europeas. Se transmitió el mensaje del peligro, en el sentido de que yo y la Junta, los que defendíamos la ruptura y ese pacto en el ejército, queríamos ponerlo al pie de los caballos al Partido Comunista, al otro. Y siguieron la línea del PSOE, que fue el primero que dio el paso para pactar con el franquismo, la siguieron los demás partidos. Hasta tal punto es grave la inclinación del PSOE para pactar con el franquismo, que muy pocas personas saben, antes de Suárez, es decir, con la ventanilla de Fraga, y que en mi despacho, en una reunión en la que asistieron todos los partidos políticos, de la plataforma de todos, se sometió el problema de la ley de reforma aquella de la Fraga de ministros de pasar por... Y el PSOE, en la que asistieron 3 representantes, estaba Gómez Llorente, estaba Mújica y estaba Galeote, dijeron que ellos iban a pasar por la ventanilla. Entonces yo dije que eso era incompatible con estar en la Junta Democrática. Y dijeron que quién se iba a atrever a echarlo. Y dije que yo mismo lo propondría. Ruiz Jiménez salió de mi despacho dando un portazo, porque estaba también de acuerdo con el pacto de la reforma. Y eso se hizo antes del nombramiento de Suárez. Por tanto, tiene que saber, la opinión pública española, tiene que saber que el PSOE había recibido instrucciones de la Internacional Socialista de pactar con el franquismo estando Arias y Fraga en el gobierno. Esto es noticia. ¿Puedo agregar?